Una de las noticias de la semana también tiene que ver con el anuncio del presidente Alberto Fernández con respecto al acuerdo del FMI y todo lo que implica también eso. El 8 de febrero, la izquierda se va a movilizar en contra del acuerdo. Y además llamó a Máximo Kirchner, que dejó su cargo y dejó la presidencia del Frente de Todos para manifestarse de alguna manera en contra de esta decisión, de este acuerdo. Entonces la izquierda lo invita a que se sume a esta manifestación. Estamos en contacto con Manuela Castañeira, ella es dirigente nacional del Nuevo Más. Manuela, ¿cómo estás? Bienvenida. Carolina Yaruzzi te saluda. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días, muchas gracias por el llamado. Gracias a vos por atendernos y queremos saber un poco en qué consiste esta convocatoria que hacen en el 8 de febrero y además esta invitación a Máximo Kirchner. Efectivamente, creo que esta semana hemos visto una gran convulsión política a partir del anuncio del acuerdo y efectivamente después lo que ha generado la renuncia a la jefatura del bloque en el Congreso de Máximo Kirchner. Ha abierto con más profundidad un debate crítico en nuestro país, porque en este momento el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es como que concentra el conjunto de los problemas que hay en la Argentina, problemas de soberanía, problemas democráticos, políticos, económicos, que atraviesan ese debate. Este acuerdo en particular, nosotros creemos que puntualmente es realmente un escándalo, porque legaliza la estafa macrista, pero también hay otro punto que tiene que ver con la pérdida de soberanía que significan las revisiones trimestrales del FMI sobre la Argentina. A mi juicio, eso es transformar a nuestro país en el virreinato del Río de la Plata del siglo XXI. Porque son controles trimestrales vinculantes, además. Tenés los hombres de negro que te revisan los numeritos cada 3 meses. Sumado a esto, el acuerdo conlleva un ajuste económico brutal. Ahí leía algunas declaraciones que estaban hoy a la mañana desde Rusia, del ministro de Economía, y la verdad que veo algunos análisis en los cuales los ultraliberales del estilo Maslatón y el propio ministro y algunos voceros, digamos, del gobierno tienen un acuerdo. Están haciendo una especie de cálculo por el cual tratando de justificar que no habría ajuste. Eso es insostenible porque no hay ningún indicio en la economía mundial, inclusive dicho por el propio FMI, que vaya a indicar que hay un crecimiento. Y lo de la Argentina del año pasado no fue ni siquiera un crecimiento, sino por ahí podemos hablar de recuperación. Todavía crecimiento como para diluir lo que ellos dicen que es el ajuste que está. Bueno, saliéndonos de las cuestiones técnicas, este acuerdo está incluyendo aproximadamente 16.000 millones de dólares de recorte en el gasto del Estado. Si eso no es ajuste, no sé qué es, y esos números, te digo, también los ha dicho Claudio Lozano, que es el propio presidente del Banco Nación y funcionario de este gobierno. En relación a eso, lo que nosotros vemos es que hay que rechazar este acuerdo y que hay que hacerlo en la calle. Sobre la convocatoria que estamos haciendo, efectivamente nosotros consideramos que hay sectores afines al kirchnerismo que tienen un gran descontento y creemos que entre todos y todas tenemos que rechazar este acuerdo en la calle. En el caso de Máximo Kirchner, ha hecho una renuncia con una carta, con todo un contenido. A nosotros nos parece que para que eso no sea solo un gesto, porque si vos renunciás a la bancada del jefe para ser jefe del bloque, efectivamente lo que estás diciendo, bueno, no quiero juntar los votos para este acuerdo, pero vas a dejar que pase igual. Bueno, para que este acuerdo no pase igual, hay que pasar de los dichos a los hechos, de las palabras a las acciones. Y por eso nosotros creemos que lo seguimos invitando a movilizar. Esta va a ser una primera movilización que vamos a hacer. Nosotros esperamos que también haya acciones futuras en las cuales podamos unificar acciones en la calle para enfrentar este tipo de acuerdos. Y somos abiertos, convocamos a todos los sectores afines al kirchnerismo que quieran rechazar este acuerdo, que no quieren el ajuste, a que se expresen, a que estemos juntos y juntas en la calle para frenar una medida de este tipo. Ahora, yo creo que es ahí donde se va a ver quién efectivamente está en contra del acuerdo y quién no, en una expresión en la movilización en las calles. Manuela, ¿qué beneficio le trae a nuestro país
si se decidiera no pagar al FMI? Mira, hoy también miraba las declaraciones de Guzmán que decía, bueno, si no pagamos entramos a lo desconocido. Bueno, no se trata solo, se trata de no pagar como un default con un corralito. Bueno, eso es una política que nosotros rechazamos, que es la política que por ahí tendrían los mercados, ¿no? Un default descontrolado, un corralito y ese tipo de medidas. Nosotros consideramos que el no pago tendría que ser un no pago soberano, con un montón de medidas que en vez de afectar a los trabajadores, afecten a los poderosos. Porque si no, entramos en una lógica donde si no pagamos, se nos cae el cielo, entonces tenemos que volver al esclavismo, que es un poco lo que está pasando en este momento. Yo creo que este acuerdo empieza a ser concreto el problema de pagar. Acá estamos discutiendo un acuerdo en concreto, un acuerdo de pérdida de soberanía, un acuerdo de que lleven en 2025 al cero el déficit fiscal. Ni Alemania funciona con cero de déficit fiscal. Un ajuste brutal, la pérdida de soberanía, todo lo que estaba indicando la legitimación y legalización de la estafa macrista. Eso hay que ponerlo bien sobre la mesa, lo que implica pagar. Ahora, en relación al no pago, yo creo que lo que pasa con el ministro cuando dijo entramos al mundo de lo desconocido. Bueno, lo desconocido para quienes parecen ser funcionarios del FMI, como es el ministro de Economía. Pero se pueden tomar medidas como, por ejemplo, recuperar los 400.000 millones de dólares que están afuera de la Argentina en tenedores de nacionalidad argentina de billetes y de recursos. Se puede controlar la moneda, cuestión que no se está haciendo. Se puede terminar con el curro que significa la sobre y subfacturación de importaciones y exportaciones para hacer negocios con el dólar oficial y con el dólar blue, cuestión que está sucediendo. Se puede poner no solo un aporte extraordinario, sino realmente un impuesto permanente a las grandes riquezas. Van a juntar el 0,5 del PBI este año por un aporte único. Bueno, si eso fuera un impuesto permanente, podría haber un ingreso de más recursos. Ese es el tipo de medidas que creo que hay que discutir en lugar de decir no queda otra que someter a la Argentina. Porque acá no solo se está discutiendo pagar o no pagar. Acá lo que se está discutiendo es un acuerdo que por los próximos 15 años va a someter a 44 millones de... No 44, la mayoría de los... Porque a los poderosos no les va a pasar nada. A la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras, a la juventud, al movimiento de mujeres, a la sociedad en general, al ajuste, a la pérdida de oportunidades, a una situación hiperinflacionaria, casi borde de hiperinflacionaria que no está ni controlada y con el único precio anclado del país que son los salarios, que están destruidos. Bueno, entonces creo que vale la pena la discusión de fondo, porque lo que nos están ofreciendo del otro lado es prácticamente volver al esclavismo. Y efectivamente, evidentemente, va por ese lado, porque el malestar con el acuerdo no solo viene de la crítica de la izquierda, viene dentro del propio gobierno en este momento. Entonces, efectivamente, vale la pena discutirlo. Y, digamos, esto que ustedes dicen bueno, que Máximo haga, digamos, que no se quede, claro, que no se quede, digamos, en el decir, sino que pase a la acción, pero quedaron representantes o hombres fuertes, entre comillas, de Máximo en el poder, en la Cámara, en el bloque. ¿En qué sentido lo decís? Claro, digo, él se fue, pero ¿quedó alguien, alguna mano derecha, alguien que acompañe su postura? A ver, nosotros dialogamos también con los simpatizantes del kirchnerismo. Si Máximo Kirchner hizo un gesto político, sí. Vos podés decir, bueno, es solamente un gesto político, se cubre él, no va a tener ninguna influencia. Bueno, no lo sé, yo no estoy en la cabeza de él, no sé qué intenciones tiene. Lo que sí sé es que renunció a la jefatura del bloque con un contenido dando cuenta que este acuerdo tiene un ajuste. Entonces, nosotros también dialogamos con los representa todo un movimiento político de la Argentina que efectivamente los ha votado no porque quiere el ajuste. Nadie votó el ajuste en este país, nadie votó al FMI en este país. De hecho, el acuerdo con el fondo prácticamente no se discutió en las últimas elecciones. Claro. Entonces, evidentemente, acá lo que hay que analizar es que representa el malestar que genera en su sector político y afines este acuerdo con el fondo. Bueno, nosotros también tenemos una responsabilidad y por eso aquellos que
reflejan un malestar, los convocamos a la acción. Que no se queden quietos. ¿Cómo? Que no se queden quietos, que no se queden en la palabra. Que no dejen pasar el acuerdo. Porque vos podés manifestarte en contra del acuerdo, como hay muchos liberales que dicen, bueno, no es el mejor acuerdo, pero vamos a votar lo que salga este acuerdo. O podés hacer algo para que este acuerdo, que significa la esclavitud para la sociedad argentina, no salga. Y donde no va a salir va a ser con la presión popular en la calle, con movilizaciones masivas, con una sociedad expresándose, con todos los trabajadores y trabajadoras implicados en este debate, que no sea solo un debate en el Congreso, sino que sea un debate en la sociedad, que la sociedad conozca las implicancias de este acuerdo, porque lo único que se escucha son los funcionarios del gobierno diciendo, no, si no se paga entramos al mundo de lo desconocido. Pero acá se abrió una crisis política porque empezó a ser concreto lo que significa pagar. Y está cayendo una ficha en el país. Manuela, a ver, para bajarlo tal vez hace un rato vos me hablabas de que si se concreta o este acuerdo representa más inflación, digamos, como que lo va a pagar el pueblo, que todo esto, digo, ¿cómo se va a ver reflejado tal vez en la cotidianeidad de la persona que va al supermercado, la persona que sale todos los días a trabajar, de la persona, ¿cómo lo vamos a ver? Porque evidentemente lejos de dar un resultado positivo, va a ser, interpretando, digamos, lo que me explicás, va a ser aún peor y va a empeorar, digamos, los índices de inflación, todo lo que queremos como curar, entre comillas, o corregir, lo que se quisiera corregir desde el gobierno con el acuerdo, empeoraría entonces. Está buenísimo el ejercicio y me parece que para las y los oyentes es genial. Estoy de acuerdo con el fondo, lo que va a haber, por ejemplo, 1 de marzo vas a cobrar el sueldo, vas a agarrar la tarifa de la luz, ¡pum! Tarifazo. Ya vas a tener que pagar eso. Sobre la inflación, nadie está diciendo nada, pero evidentemente se va hacia un 50%. Cobras tu salario, vas a querer ir al supermercado y querés comprar, como pasó esta semana, lechuga, y el verdulero te dice, que cobraste el aguinaldo, que querés comprar lechuga. O sea, la lechuga pasa a ser bien de lujo como un montón de cosas de la comida. No, claro. Después querés ir a comprar, bueno, y tu salario va a valer lo mismo, porque parte de esto también tiene que ver con que se está haciendo la reforma laboral en los hechos, como pasa en la Toyota. Entonces vos decís, bueno, voy a hacer horas extras en la Toyota el fin de semana. No, ya no te las pagamos. Porque acá hay que empujar para que crezca la economía, y no importa lo que le pase a los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, el acuerdo con el fondo no tiene ningún beneficio para el trabajador del día a día, por el contrario. Tiene un beneficio para los mercados financieros y para las grandes empresas que van a seguir especulando, que quieren acceder al crédito de ellos, pero no a expensas del ajuste. Si nosotros hiciéramos un no pago soberano, lo que vos podés hacer es controlar la moneda, que la paguen los poderosos. Parte de nuestro programa es que sea con suba de salarios, discutir el salario mínimo vital y móvil. Nada de eso está en discusión. Lo que está en discusión con el acuerdo es que decirle al trabajador, mirá, te tenés que ajustar el cinturón porque vino Macri y nos endeudó y ahora nosotros vamos a pagar. Sí, ¿y? Entonces, el trabajador y la trabajadora, los jóvenes con su futuro, otra parte que tiene que ver con este ejercicio práctico de qué significa el acuerdo con el fondo. No hay un incremento en los presupuestos de las universidades. No, queremos volver a la presencialidad, pero ¿sabés qué? No podemos arreglar la facultad porque no tenemos presupuesto. Pero vos querés construir tu futuro y no podés hacerlo plenamente. Todo eso también es el acuerdo con el fondo, que se olvidan intencionalmente de desarrollar cuando explican lo que son esas variables de ajuste económico. En un país como la Argentina, recortar un punto del PBI, viste que estaban los grafiquitos, ¿no? Sí. Bueno, en el 2022 vamos a pasar al 2,5. La gente a veces de la sociedad lo mira y son numeritos, no quieren decir nada. Bueno, en concreto es menos plata para los hospitales, es menos plata para la educación, es reventar el salario de los estatales, que hay muchísimos en la Argentina. Bueno, recorte el salario, el Estado va a recortar gastos, y los gastos van a venir por el salario y van a venir también por las tarifas, y eso no hay manera de que vos segmentando, escúchame, no querés tocar, no querés volver a traer la moneda del país, no discutiste que el impuesto a la riqueza no sea por no un impuesto sino por única vez, y efectivamente el tarifazo va a ser redireccionado solo a los que más tienen y no a los que menos tienen. Yo no les creo nada.
¿Entendés? Entonces, ¿Esto se debatió en el Congreso o están un poco escapándole? ¿la discusión sobre el acuerdo? Sí. Bueno, se ha votado una ley que hay que votar por sí o por no el acuerdo en el Congreso. Es un debate interesante porque el problema es que el acuerdo que guía el Congreso no es votar el contenido del acuerdo, sino simplemente un sí y un no. Claro. Y eso puede ocultar, dejar afuera a la sociedad sobre el contenido del acuerdo y sobre si efectivamente vos querés ir al acuerdo con el FMI y qué tiene. Entonces, en este momento yo creo que abre un debate sobre cuál sería la manera más democrática de resolver esto en esta situación. Bien. Manuela, nos queda poquísimo tiempo, pero quiero que recuerdes fecha y lugar de la marcha y también convocar a quienes quieran sumarse, ¿no? Efectivamente, este martes a las 17 horas, desde la Avenida de Mayo y la 9 de julio, vamos a estar movilizando hacia la Plaza de Mayo en rechazo a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, diciéndole no al ajuste. Es una primera movilización convocada por la izquierda y estamos convocando para discutir acciones a los sectores afines al kirchnerismo, a Máximo Kirchner, a Claudio Lozano, que también expresó malestar con este acuerdo, pero al conjunto de la sociedad que no quiere un futuro de ajuste para la Argentina y que quiere rechazar este acuerdo. Somos abiertos a todos esos sectores de la sociedad, así que esperamos encontrarnos en la calle, que es un lugar democrático para que la sociedad exprese, así como lo hizo contra los militares o por la legalización del aborto, en la calle contra el acuerdo con el FMI. Manuela, un abrazo. Muchas gracias por el contacto. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias.